Buenos días, señores. Vamos a dar inicio a la clase con el especialista Walter Marquina. Cualquier consulta, por favor, hagan didáctica la clase, hagan que fluya, porque mientras más, cuando lleguen los ejemplos, pregunten, que lo que queremos es que estén ok para los exámenes, porque también hacen esas preguntas. Nada, voy a estar atenta a sus preguntas y cualquier cosa al correo o al teléfono. Pueden mandarnos algún mensaje o en todo caso escribirnos en el transcurso de la clase. Muchísimas gracias. En unos momentos el especialista Marquina se acercará. Ya. Ay. Hola a todos, buenos días. Bueno, varios de ustedes ya me conocen, mi nombre es Walter Marquina y en esta ocasión vamos a... Perdón, en esta ocasión vamos a revisar... Empezamos nuevamente. Hola a todos, buenos días chicos, algunos chicos y chicas, algunos de ustedes ya probablemente me conocen. La semana pasada tuvimos el curso de gestión y administración de siniestros y ahora vamos a desarrollar a profundidad un poco más en estricto la parte que corresponde a la liquidación de siniestros. Mi nombre es Walter Marquina, un poco más de antecedentes lo ven en la siguiente lámina. Experiencia en seguros, no menos de 30 años, trabajando en compañías de seguros, corredor de seguros y en la actualidad de una empresa de ajustes de siniestro de riesgos generales. Espero poder absorber sus dudas o consultas y por favor agradecería mucho su participación en cualquier momento para poder absolver cualquier consulta que tengan.
De hecho, que el primer tema que debemos de revisar y que es el, digamos, el punto inicial de nuestro curso del día de hoy es qué se busca o cuál es el objetivo principal de una liquidación de siniestro. En este caso, lo que vamos nosotros a comentar es sobre las liquidaciones de siniestros de riesgos generales, ¿no? ¿Qué buscamos con una liquidación de siniestros? La liquidación de siniestros es un proceso de actividades en donde el fundamental objetivo es determinar la ocurrencia del siniestro, si éste se encuentra amparado por la cobertura del seguro de la póliza, y en caso de que efectivamente alcance cobertura, se debe de cuantificar la pérdida y determinar el importe de indemnización. Esto, que aparentemente suena como algo relativamente sencillo y que no incluiría muchas actividades, en realidad detrás de ello hay mucho trabajo que realizar, mucho análisis que realizar, y como conversábamos en la clase anterior, esto no sería posible sin la participación importantísima del asegurado, de su corredor de seguros, de la compañía de seguros y del ajustador de seguros. En esta oportunidad vale la pena mencionar de que la liquidación de siniestros, y como lo habíamos revisado en nuestra clase anterior, es decir, el ajuste y liquidación de siniestros, en algunas oportunidades o en algunos casos lo puede hacer directamente la compañía de seguros. Normalmente son casos muy sencillos y de poca cuantía, y por lo general, para la atención de un siniestro de riesgos generales, intervendrá un ajustador de seguros. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, ya sea que desde la compañía de seguros o desde el ajustador de seguros, tiene que haber un proceso de liquidación de siniestros. Ese proceso de liquidación de siniestro amerita la participación del asegurado para proporcionar la documentación que acredite la pérdida que ha sufrido, que acredite la posesión o propiedad de los bienes. Eso por una parte. También ameritará eventualmente la presentación de informes técnicos, documentación de preexistencia, cotizaciones de reparación o reposición, y una serie de documentación que ha sido previamente requerida por el ajustador de seguros. Documentación que, una vez está completa, el ajustador de seguros deberá de analizar, revisar, si es necesario hacer algunas consultas o averiguaciones adicionales con el asegurado o en forma paralela con sus asesores de corresponder. Y luego de ese análisis de la documentación tendrá que cuantificar la pérdida. Una vez cuantificada la pérdida, analizada la documentación, un paso en simultáneo obviamente es haber determinado si el tipo de siniestro ocurrido es uno que alcanza cobertura según los términos y condiciones de la póliza de seguros contratada. Ese tema de verificar la cobertura del siniestro obviamente es, si no el primero, uno de los primeros a determinarse, porque si el siniestro no tiene cobertura sería ocioso analizar documentación y cuantificar la pérdida. Entonces, uno de los aspectos principales y primordiales es establecer la cobertura del siniestro. Definitivamente no siempre se tiene información relevante para determinar la cobertura o no del siniestro, sino más bien se obtiene durante el proceso de análisis e investigación. Por eso la información que presente el asegurado y o los especialistas de corresponder es determinante para que el ajustador decida si el siniestro tiene o no cobertura. Lo que es importantísimo es que para definir la cobertura o no del siniestro se trabaja con el contrato de seguros o póliza de seguros, que establece, como hemos revisado, las condiciones particulares, condiciones especiales, cláusulas de garantía y sumas aseguradas, deducibles, y todo lo necesario para llegar a establecer y elaborar una liquidación de pérdidas.
Ya reefectuada la liquidación de pérdidas, ese documento se deberá compartir y se deberá revisar tanto con el asegurado como con la compañía de seguros y el corredor de seguros. Normalmente el paso previo inicial es que se revise con el asegurado, que se revise con su corredor de seguros para llegar a un consenso y establecer si es que el importe propuesto a indemnizar satisface a las partes. Cuando ya se tiene la liquidación de pérdidas, como les decía, se comparte con las partes interesadas y eventualmente pueden surgir algunas dudas o consultas, y eso en la práctica se los puedo comentar que normalmente, dependiendo de la naturaleza del siniestro, de la cuantía de la pérdida, siempre será necesario volver a revisar el tema, el caso o la documentación luego de haberse reunido con el asegurado y el corredor, porque habrá que explicarle los motivos por los cuales la pérdida indemnizable no es necesariamente igual al 100% de la pérdida reclamada. Si tuviesen alguna duda o consulta, por favor no duden en escribir. Ahora, ¿cuál es la forma de realizar una liquidación de pérdidas? Y esto me adelantaba un poquito comentándoselos anteriormente, que la forma de efectuar una liquidación de pérdidas puede hacerla directamente la compañía de seguros o puede ser encomendada a un ajustador de seguros. Como ya lo hemos revisado en la clase anterior y tienen información en sus separatas, en las presentaciones, el ajustador de seguros es alguien, un profesional independiente, debidamente autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, y que debe de actuar de manera objetiva e imparcial en el análisis del siniestro para luego llegar a una propuesta de indemnización de corresponder, porque eventualmente el siniestro también podría ser rechazado. La decisión debe comunicarse al asegurado dentro del plazo de 3 días hábiles contados de la fecha de la denuncia del siniestro. Esto hace a colación o guarda relación con el nombramiento del ajustador de seguros. Cuando existe la designación de un ajustador de seguros, como revisábamos en la clase anterior, máximo en 72 horas tendría que haberse designado un ajustador de seguros, el cual es elegido de mutuo acuerdo entre la compañía de seguros y el asegurado, y o su representante, que pudiera ser el corredor y o asesor de seguros. Como les decía, se presenta una terna por parte de la compañía de seguros, es decir, 3 ajustadores, y de ellos se deberá seleccionar a uno para que, el asegurado deberá seleccionar a uno para que pueda iniciar el proceso de atención, análisis, investigación y liquidación del siniestro. Ahora, es importante mencionar que también esto puede hacerlo directamente la compañía de seguros y que para efectos de contar o gatillar los plazos que establece la ley de seguros y los derechos que tienen todo asegurado y por el cual debemos de velar todos desde el punto de vista de que se haga una indemnización pronta a los asegurados, es cumplir entregada la documentación completa e idónea, sin que tenga alguna observación por parte del ajustador. Una vez completada la documentación, el ajustador tiene máximo 20 días para emitir su informe y emitir una opinión, ya sea para cubrir y indemnizar el siniestro o emitir una opinión para rechazar el siniestro, siempre y cuando esto cuente con el debido sustento. La liquidación de pérdidas definitivamente es una parte del proceso bastante importante o muy importante dentro del proceso de atención de siniestros. ¿Por qué? Porque definitivamente, como se ve en la imagen de la presentación, ya estamos hablando del dinero que va a recibir el asegurado como indemnización luego de ocurrido el siniestro. Y aquí siempre habrán disconformidades, discrepancias, pero la labor del ajustador es actuar de manera imparcial, objetiva y profesional
y proponer una indemnización que él considera justa en función a los términos y condiciones de la póliza y de acuerdo a las circunstancias del siniestro y de acuerdo a la documentación que ha presentado el asegurado. Por ello es que dentro del proceso de atención de siniestros, la liquidación del siniestro es una parte altamente sensible y sobre todo va a ser mucho más sensible cuando al asegurado se le informe de que del 100% de la pérdida reclamada va a recibir un porcentaje que puede ser del 90%, 80%, 70%, en fin, depende de la pérdida reclamada, depende de sus condiciones de póliza, dependerá, como revisábamos en la clase anterior, si aplicará o no alguna depreciación por uso o mejora tecnológica, si eventualmente podría haber o no infraseguro en el cálculo de la pérdida. Hay una serie de factores que van a contribuir a una indemnización adecuada, o hay una serie de factores que definitivamente van a incidir a que la indemnización sea menor. Por eso la importancia y la criticidad de este trabajo, ¿no? Entonces, obviamente se debe trabajar según las condiciones de la póliza, según la documentación que presente el asegurado, dentro de los plazos de ley y trabajando de la manera más clara, precisa, profesional, objetiva, evitando obviamente la posibilidad de errores, ¿no? Porque la posibilidad de error puede perjudicar o al asegurado o puede perjudicar a la compañía de seguros. Y recordemos que la propuesta de indemnización que puede hacer el ajustador finalmente va a terminar en la firma de un convenio de ajuste. Pero revisábamos en la clase pasada, y reitero para que no nos olvidemos, de que la opinión del ajustador no es vinculante. Quiere decir que, si bien es cierto, puede haber la firma de un convenio de ajuste entre el asegurado y el ajustador de seguros, no significa que la compañía de seguros tenga que aceptar la propuesta si es que no estuviese de acuerdo. Si tuviesen alguna duda o consulta, por favor, nos escriben. Si no, vamos pasando a la siguiente lámina. Habíamos revisado con anterioridad qué es lo que significaba un siniestro. Ahora vamos a revisar un poco más a detalle este punto, pero en especial quisiera que vean las imágenes, en donde esto es una planta procesadora de frutas, especialmente de mangos, que sufrió. Esta planta está ubicada en Guarmey, que como sabemos, a raíz del fenómeno del Niño Costero, gran parte de la zona de Guarmey se ve afectada e inundada. Como podemos ver en estas imágenes, se nota el nivel de altura que llegó a alcanzar el agua, que estamos hablando de 1,5 metros hasta 2 metros aproximadamente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente gran parte de las instalaciones, equipos, mobiliario, máquinas, se vieron afectadas a raíz de este siniestro en esta planta procesadora de mangos y exportadora a la vez. Se aprecia pues los cuantiosos daños que hubieron a raíz de este siniestro y que, aunque a veces parezca que no va a ocurrir un evento de esta naturaleza, en el momento menos
esperado sucede, y no solo sucede, sino que la gravedad o severidad de los daños que puede ocasionar, como se aprecian, son cuantiosos. Este reclamo, que tuve la oportunidad de trabajar directamente con parte del equipo de ajustadores de la empresa donde laboro, fue de alrededor de $500.000 en pérdidas. Pérdidas que obviamente significan, es un importe considerable para el asegurado, para la compañía de seguros, y amerita pues un análisis. En este caso, la causa del siniestro, dado de que es consecuencia de las lluvias y inundaciones, y como sabemos, producto del fenómeno del Niño Costero. En cuanto a la causa del siniestro, el analizarla era una labor relativamente sencilla. Lo importante era revisar en la póliza de seguros, en el contrato de seguros, que cuente con la cobertura de lluvia e inundación para los diferentes ítems o materias aseguradas. En este caso, hubo daños en materias aseguradas tales como edificación, máquinas, equipos, instalaciones o mejoras. Lo que no se cubría, por ejemplo, eran las existencias, es decir, las frutas o los mangos. Ese era un bien que no estaba cubierto dentro del proceso de análisis y liquidación del siniestro. Pero todo lo demás que les comento sí era parte de la materia asegurada debidamente detallada en la póliza. Entonces, para este siniestro, la causa o análisis de la misma, como les reitero, era relativamente sencillo. Ya el trabajo principal consistía en que el cliente demuestre la pérdida sufrida a través de las facturas o documentos que acrediten la propiedad de los bienes, las facturas o documentos que acrediten las características y modelo, año de adquisición y precio de los bienes y máquinas afectadas, y los informes técnicos que también acrediten que los bienes dañados, específicamente máquinas o equipos, que acrediten que los bienes dañados no eran sujetos de reparación para proceder a reemplazarlos, o aquellos que podían ser reparados, se necesitaba el presupuesto de reparación. Un aspecto importante que se tuvo que considerar en este evento, por ejemplo, es que siendo una planta procesadora de frutas, requiere estándares específicos de calidad porque eran frutas para exportación. Además, requiere estándares de calidad, de sanidad, salubridad, porque se trabaja con productos de consumo humano. Entonces, todos esos aspectos se tenían que considerar y eventualmente cuantificar qué labores se tendrían que realizar para dejar las instalaciones del asegurado en la misma situación que se encontraba antes de la ocurrencia del siniestro. Eso es algo que ya lo hemos conversado y disculparán si lo reitero varias veces, pero esa es la función del seguro. Si estamos bien asegurados y las condiciones de la póliza así lo permiten, el seguro debe de dejarte en una situación similar o igual a la que te encontrabas instantes precisos antes de que ocurra el siniestro. Los principales actores cuando ocurre un siniestro y en el proceso de liquidación de un siniestro, aunque parezca relativamente repetitivo, tenemos que reforzarlo y detallarlo. Tenemos a la compañía de seguros, al corredor, asegurado y ajustador. El ajustador de seguros muchas veces es el que lleva la parte más crítica y eventualmente a veces conflictiva. ¿Por qué? Porque es el que tiene que dar o la buena noticia o la mala noticia al asegurado. Buena noticia si es que obviamente el siniestro tiene cobertura,
y el asegurado va a recibir una indemnización al respecto, y malas noticias si es que el siniestro no alcanzara cobertura. Y en esos casos, si no alcanzara cobertura, la indemnización es nula o cero, como sabemos. El ajustador, como ya lo hemos dicho, es un profesional imparcial y objetivo que analiza, investiga, determina, cuantifica la pérdida. Sugiere una indemnización o rechazo del siniestro. En cuanto a los ajustadores, y esto llevando ya al tema práctico, creo que no se los comenté en la vez anterior, pero cada compañía tiene su propia relación de ajustadores con los cuales trabaja o labora de manera cotidiana o frecuente. Y lo que suelen hacer es clasificar a esos ajustadores dependiendo a los tipos de siniestros que se puedan presentar, llámese como ramos de ingeniería o daños patrimoniales para coberturas de incendio. Y de acuerdo a ello se propone al ajustador de seguros cuando el cliente reporta un siniestro. El corredor de seguros, como sabemos, representa y es la voz y es quien asesora al asegurado. Digamos que durante todo el proceso de atención del siniestro, tiene que ser quien esté estrechamente coordinado con el asegurado, supervisando de alguna manera también que el asegurado presente la documentación requerida por el ajustador de seguros o por la compañía de seguros, ayudándole al asegurado a entender qué documentación es la que ha requerido el ajustador o compañía de seguros, o intercediendo o siendo intermediario entre la compañía de seguros y el ajustador de seguros para poder agilizar y que se liquide el siniestro de la manera más rápida, pronta posible, y obviamente dentro de las expectativas que tiene su asegurado. Expectativas que deberán ser aterrizadas según las condiciones, términos de la póliza o contrato de seguros. La compañía de seguros siempre participará activamente recibiendo información de parte del asegurado, de su corredor, pero principalmente del ajustador de seguros. Esto a efectos de tener información de cómo va el avance de la atención del siniestro, cuál es la reserva que se debe considerar para el siniestro y fundamentalmente tener ya información inicial y luego la definitiva respecto a la cobertura o no del siniestro y respecto a un monto indemnizar definitivo. Avanzaremos si es que no tenemos dudas o consultas. A ver, perdón. Ok. Ya. Dice, profe, si un cliente no tiene corredor de seguros y cuando tiene un siniestro por tiempo no avanza a elegir un ajustador, le dije a la compañía... Esa es la última, ¿no? Sí. Esa es la última. Ah, la única que comentó ya, ok. A ver, Clara nos dice, ¿qué pasa si usted no tiene un corredor de seguros y si tiene un siniestro por tiempo no avanza a elegir un ajustador? Elige la compañía, pero si después quiere cambiar de ajustador, ¿se puede? A ver, vamos a proceder a responderle a Clara. Perdón. A ver, definitivamente sí hay seguros que se pueden comercializar de manera directa y normalmente lo hacen pues las compañías de seguros a través de su fuerza de ventas. O eventualmente el mismo asegurado se acercó personalmente y tomó un seguro directamente con alguna compañía de seguros del mercado local, ¿verdad? O sea, puede haber un cliente que no tenga corredor de seguros, puede tomarse una póliza sin la intervención de un corredor de seguros. Sí, la respuesta sería sí.
Ahora, para la atención de un siniestro, igual, la compañía de seguros tiene que informarle a su cliente que ante la ocurrencia del siniestro deberá escoger entre los 3 ajustadores que le va a proponer para que él lo escoja. Ahora, nos dicen, ¿qué pasa si el siniestro no avanza? Se puede elegir, entiendo que la consulta es, si el siniestro no avanza, ¿se puede elegir otro ajustador? Sea con corredor de seguros o sin corredor de seguros, el asegurado siempre tiene la posibilidad de solicitar la intervención de un nuevo ajustador, pero siempre deberá ponerse de acuerdo con la compañía de seguros, ¿no? Ya sea por una demora en la atención, ya sea en una disconformidad en la opinión de la cobertura, o por alguna otra diferencia que pueda haber durante el proceso de atención del siniestro. Con o sin corredor de seguros, el asegurado tiene la posibilidad de solicitar la intervención de un nuevo ajustador de seguros, lo que sí, obviamente, debe de haber una justificación razonable por la cual se quiere cambiar de ajustador. O sea, tendría que haber habido una diferencia razonable y sustentable con el ajustador actual, o eventualmente, como se menciona en el caso, tal vez podría haber habido una no atención por parte del ajustador nombrado por la compañía de seguros. Que eso es un poco difícil, pero podría darse, ¿no? Espero haber aclarado tu consulta, Clara. Fabricio nos dice, en el caso de las políticas de bancos, ¿quién decide el ajustador? Pero bueno, más que las políticas de bancos, las pólizas, sean de personas naturales, personas jurídicas e inclusive de bancos, como acá ya hay normalmente negociaciones previas realizadas con la entidad bancaria, se tiene 2 opciones o 2 posibilidades eventualmente. Que en la póliza de seguros se mencione quiénes serían los ajustadores a intervenir en caso ocurra un siniestro. Podría eventualmente dejarse constancia en la póliza. No necesariamente es así. O de todas maneras, en las negociaciones previas ya a la colocación del seguro, se decide con la compañía de seguros qué ajustador va a atender el siniestro o qué terna de ajustadores. Ahora yo les puedo comentar lo siguiente. Mientras estuve yo en compañía de seguros, teníamos un banco que era un banco muy conocido del mercado local e importante. Si bien es cierto, la póliza de seguros no mencionaba quién era el ajustador, ya internamente, previo acuerdo con el banco o con su corredor de seguros, se había definido el ajustador que atendía los siniestros. Y normalmente las compañías optan por nombrar un solo ajustador para el manejo de la cuenta, de tal manera que su manejo sea más ordenado, sea un ajustador ya de confianza, que conoce las condiciones de la póliza, que conoce a los corredores y que también permite llevar un mejor control y manejo de las estadísticas y siniestralidad. Esto no significa que eventualmente pudieran haber cuentas, perdón, en donde se pudiera optar por tener de repente 2 ajustadores o hasta 3 ajustadores, pero en la práctica normalmente eso no se da. Se designa un ajustador y él es el que atiende todos los siniestros. Dentro de un contexto regular, distinto sería si eventualmente pudiera haber algún evento catastrófico, como por ejemplo un terremoto, ¿no? En donde ya se tiene que actuar de inmediato y eventualmente tomar medidas diferentes respecto al ajustador o ajustadores que pueden atender los siniestros. En este caso, si es un evento catastrófico, definitivamente estamos hablando de un evento que afecta a cientos o miles de asegurados a la vez. Espero haber aclarado tu consulta, Fabricio.
Si tuviesen alguna consulta puntual sobre un caso en particular que han tenido, que conocen, puede ser materia de revisión para así poder compartir la experiencia con los demás compañeros. No duden en hacerlo, por favor. El proceso de liquidación de siniestro. Aquí, dentro del, ya sabemos, y no nos olvidemos, por favor, que los 4 participantes en el proceso de atención del siniestro, su participación en mayor o menor medida es totalmente relevante. Los 4 participantes, asegurado, corredor y compañía de seguros. Ya en el plano de la liquidación de siniestros propiamente, el trabajo y elaboración de esa liquidación de siniestros depende muchísimo de la documentación de sustento que presente el asegurado. Documentación de sustento que previamente ha sido requerida por el ajustador de seguros mediante una solicitud de documentos que, dependiendo del tipo de siniestro, ha requerido de repente 2, 3, 4 documentos, o podría tener una relación mucho más amplia de documentos dependiendo del tipo de siniestro. El ajustador de seguros es quien obviamente va a analizar y revisar esa documentación para poder emitir su liquidación de pérdidas. Pero digamos que de manera macro tenemos obviamente al asegurado y su corredor que prácticamente se unen para hacer uno solo y trabajar en función y para sacar adelante el siniestro. El ajustador de seguros que va a analizar, investigar y cuantificar la pérdida y elaborar la liquidación de pérdida, en este caso puntual, y es lo que es materia de nuestra revisión, es elaborar la liquidación de pérdidas. Y acá aparece en la PPT un interrogante que es la compañía de seguros, que la compañía de seguros será la que haya suscrito o emitido la póliza, y puede ser cualquiera de las que actualmente ofrece productos o pólizas de seguros en nuestro mercado. Ahora veamos en esta parte de esa presentación, tenemos 2, 4, 6, 7 aspectos que dentro de un análisis o liquidación de siniestro son fundamentales. Cada uno los vamos a desarrollar de manera más amplia y sobre todo trataré de ponerle algunos ejemplos que nos permitan ubicarnos en casos o situaciones reales. La póliza de seguros y sus condiciones generales, particulares, especiales, cláusulas y todo lo que forma parte de una póliza de seguros. Recomendación fundamental e inicial es de que deberíamos, no solo el asegurado debería de leer y conocer las condiciones y términos de su póliza, sino obviamente el corredor de seguros o asesor de seguros, quienes, como habíamos conversado, como especialistas
de la materia, deberíamos de poder conocer, interpretar la póliza adecuadamente para en lo que sea necesario hacer las advertencias y recomendaciones a los asegurados. Recordemos que los asegurados no necesariamente conocen de la terminología de seguros y son los corredores y asesores los llamados a explicarles qué es lo que significa tal o cual condición en su póliza. La póliza de seguros, sus condiciones generales, particulares y especiales, son hechas o elaboradas para un determinado perfil de cliente. Obviamente, en las condiciones particulares se van a establecer se van a identificar las necesidades que tiene ese cliente y se van a identificar o plasmar las coberturas y sumas aseguradas y deducibles que tiene la póliza. De alguna manera, a través de las condiciones particulares y especiales, se elabora el producto o la póliza a la medida del asegurado. No es lo mismo un seguro domiciliario de una persona natural, no es lo mismo una póliza para, por ejemplo, una empresa que comercializa zapatos, para decir, para zapaterías, para cadenas de zapaterías. No es lo mismo una póliza para una fábrica, imagínense una fábrica de fideos, por ejemplo, y así sucesivamente. No es lo mismo una póliza para bancos, para créditos hipotecarios. Entonces, cada tipo de póliza va de alguna manera a reflejar qué es lo que está ocurriendo, a quiénes están parando. Y de acuerdo a eso tendrá sus condiciones. Las generales normalmente son estándar para todo el mercado y para ese producto. Las particulares, les reitero, particulares y especiales ya son las que se realizan a la medida de las necesidades de los asegurados y según lo negociado entre el corredor de seguros y o asegurado y la compañía de seguros. Por eso es fundamental la revisión de la póliza si es que la misma realmente refleja la solicitud del seguro o lo pactado con la compañía de seguros. Su revisión es fundamental para que, de corresponder, se soliciten las modificaciones o cambios necesarios antes de que ocurra un siniestro. Independientemente de que pueda ocurrir o no un siniestro, hay que revisar la póliza para que ésta realmente haya sido emitida según lo acordado y o pactado con la compañía de seguros y o según la solicitud de seguros. Esto es, les repito y se los aconsejo, muy importante para luego evitar cualquier problema, duda o estar desinformados y que finalmente, y como creo habérselos dicho, y como se dice en nuestro negocio de seguros, el momento de la verdad es cuando ocurre un siniestro. Para la compañía y obviamente para el asegurado, para el corredor. También el momento de la verdad para determinar si una póliza ha sido bien emitida, correctamente emitida, con las coberturas adecuadas o no, también es el momento del siniestro. Entonces, por ello mi recomendación de tener claridad, conocimiento y absolver cualquier duda que pudiera haber cuando se revise la póliza una vez que está sido emitida o renovada por la compañía de seguros, para evitar sorpresas o problemas más adelante, sobre todo ante la ocurrencia de un siniestro. Entonces, primer punto, previo a que ocurra un siniestro es de todas maneras revisar la póliza, sus condiciones, estar familiarizados, cualquier duda absolverla, cualquier tema que no quede claro, poder consultar y ver de qué manera entenderlo para que a su vez nuestros clientes, los asegurados, también sepan y conozcan de su póliza de seguros.
mediante el análisis de la póliza de seguro. Sí, Alex, dinos, por favor. Alex nos consulta si es posible cambiar las condiciones de una cláusula de una póliza de vehículos y si se encuentra esta en la mitad de su vigencia. A ver, si hablamos de una cláusula, no sé exactamente a cuál te refieras, pero las cláusulas se venden tal cual, o sea, no se adecúan a la necesidad del cliente. En vehículos, por ejemplo, puede haber la cláusula de ausencia de control. Bueno, ok, es justamente la ausencia de control también en la que estaba pensando. Te dan esa cláusula que tiene obviamente las particularidades debidas porque se flexibiliza las condiciones generales de la póliza y lo que podría estar excluido a través de esta cláusula te lo amparan, como por ejemplo el tema de tener ciertos grados de consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente lo correcto es, y hoy día más con la ley del contrato de seguros vigente, si te dan una cláusula, que esta se mantenga durante toda la vigencia de la póliza. Cualquier cambio no podría hacerse sino hasta la renovación. A menos que, lo que sí considero que es importante, que exista consenso y un acuerdo tanto por parte del asegurado como por parte de la compañía para poder cambiarla. Si existe consenso, no habría ningún inconveniente. Obviamente, si el asegurado la está pidiendo, va a ser para pedir alguna flexibilidad adicional. Eso es lo que presumo. Si nace de la compañía de seguros, presumo también que lo que va a pretender hacer es restringirla. Cuando hay cambios a favor del asegurado no pasa nada, ¿no? Todos tranquilos y ok, es un beneficio más para el asegurado. El problema es cuando una de las partes, y por lo general la compañía de seguros, pretende cambiarla restringiendo algún beneficio que ya tenía la póliza. Que eso tampoco debería ser permitido. Entonces va a depender específicamente de que si es un cambio que favorece al cliente, no va a haber ninguna objeción. Podría tener la iniciativa la compañía de seguros y no debería haber objeción por parte del asegurado. Si la compañía de seguros toma la iniciativa y hace un cambio que restringe los beneficios, eso sí es cuestión de revisión, de observación, y se podría, en función al análisis que se tiene también, argumentos correspondientes y lo que indica la ley del contrato de seguros, ver si esto procedería o no. Entendería, aunque sujeto a revisión, que esto no debería proceder. No deberían cambiarse estos temas tan libremente por ninguna de las dos partes. Espero haber aclarado la consulta o en todo caso si es que hay algún tema o un dato adicional que nos permita profundizar en el análisis y darte mi opinión al respecto, ¿no? Que de todas maneras, reitero, es mi opinión, es en base a la experiencia que tengo en este sentido, en los temas de seguros, pero que es lo que convencionalmente se estila. No nos olvidemos que siempre ahora tenemos nuestro as bajo en la manga desde el punto de vista de asegurado y corredor de seguros, es ver si los cambios o toda modificación en póliza o toda exigencia no atenta o no va en contra de lo que dice la ley del contrato de seguros vigente desde mayo del 2013. Bueno, repito, Alex, ojalá que haya quedado aclarada tu consulta. Si tienes algún dato adicional, nos lo pasas y seguimos revisándolo de ser necesario. Resumiendo, conozcamos las pólizas de seguros. Tenemos que leer, aunque nos cueste. Tenemos que leer, esa es una gran recomendación.
importante recomendación, perdón, porque les puedo decir que todos los que trabajamos, por ejemplo, en siniestros, cada vez que ocurre un siniestro, tenemos que leer nuestra póliza sí o sí, de todas maneras, y volver a revisar condiciones particulares, cláusulas, condiciones especiales. O sea, conocer la póliza del cliente más las condiciones generales y o cláusulas que puedan formar parte de la misma. De lo contrario, no podríamos hacer una adecuada evaluación y liquidación del siniestro. Y mucho menos explicarle al cliente los beneficios de su póliza o eventualmente algún incumplimiento que debió tener en consideración. Ale nos dice que se refiere específicamente a que un cliente tomó una póliza vehicular como persona jurídica cuando su vehículo se usa tanto para su empresa y el uso familiar, y en la cláusula está limitado solo a cubrir el siniestro si se usa para las labores del trabajo. Ya, bueno, en todo caso acá, yo creo que si tiene esa condición, o sea, más que la cláusula propiamente de ausencia de control, ya esta es una condición especial que se adiciona a la cláusula de ausencia de control. Pero acá esa restricción no me parece tan válida. O sea, ¿por qué? Y más o menos vamos a hacer un análisis técnico, ¿no? O sea, sí, se entiende que el vehículo se utiliza, bueno, hablamos de una persona jurídica y el vehículo se utiliza para labores del trabajo. Definitivamente, un vehículo utilizado para labores del trabajo, entendería yo, depende qué labores de trabajo, no sé qué tipo de empresas serán, no tengo ese dato, sería bueno saberlo. Si usas en las labores de trabajo, normalmente labores de trabajo estamos hablando de que tienen una posición distinta, mayor, diría yo, a las labores de uso personal. Perfecto, me dices que es una constructora. Ok, presumo que la unidad puede estar yendo de una obra a otra obra. Es más, podría estar circulando tal vez más de 8 o 12 horas al día. De repente me queda un poco corto. Y ese es un tipo de riesgo, ¿no? O sea, sabemos que es una constructora, la compañía tiene que haber tomado eso en cuenta y en base a eso cotizó y le puso un precio a esa cobertura especial o adicional o a esa cláusula. Ahora, si a esto le agregaríamos el uso familiar, en teoría, desde mi punto de vista, el uso familiar ya corresponde a uso particular, ¿verdad? El uso particular es mucho menor y en teoría es menos riesgoso que utilizar el vehículo para uso laboral y más aún en actividades propias de una constructora. Entonces, considerando que el riesgo de uso familiar es menor al del riesgo laboral, creería yo que es relativamente fácil el revisarlo con la compañía de seguros y que se haga extensivo también al uso familiar. Ojo que va a depender de la compañía de seguros, va a depender de la negociación, importante el poder de persuasión y importante el hacer ver de que, o sea, finalmente es como que, oye, yo aseguro un vehículo para taxi y te voy a excluir que sea utilizado para uso familiar, o sea, el riesgo es mucho menor para riesgo familiar o particular. Entonces, de verdad que no le encuentro mucho sentido, pero de repente hay información adicional que no conozco, pero por lo que tú me cuentas, sí es revisable, y siendo el riesgo de uso familiar menor al del riesgo laboral, podría incluirse, considero yo, con cierta facilidad, pero es cuestión de conversarlo con el suscriptor de la póliza de la compañía de seguros, ¿no? Explicándole la necesidad y probablemente tengas éxito en tu gestión.
O sea, ese tipo de cambios creería yo que sí es posible. Siempre, como te digo, en coordinación con la compañía de seguros. Esa sería mi apreciación, Alex, al respecto. Espero haber podido contribuir en la posibilidad de que el tema llegue a buen término. Pasamos ahora a circunstancias del siniestro. Definitivamente las circunstancias del siniestro, a lo cual añadiría circunstancias del siniestro y o causa del siniestro, es un aspecto de suma relevancia en el proceso de análisis de un siniestro y que es un paso previo e importante o a veces simultáneo para luego ir a la liquidación propiamente del siniestro. La circunstancia del siniestro, vamos a ponernos algunos niveles de análisis de circunstancia del siniestro, de pronto de la más fácil a una intermedia y luego alguna más compleja. La circunstancia del siniestro, si por ejemplo hablamos de la cobertura de una póliza de equipo electrónico para un equipo móvil, llámese una computadora portátil. Si el siniestro, por ejemplo, ocurriera mientras la computadora portátil o laptop es trasladada por el trabajador, colaborador, a su domicilio para eventualmente seguir haciendo labores o porque va a recibir alguna documentación en su computadora, ese detalle, o sea, ese tipo de eventualidad, digamos que desde que sale de la oficina hasta que se llega a su domicilio, en ese interín, por ejemplo, si sufriese un robo por asalto, ya sea a mano armada, con uso de violencia, es un siniestro, o sea, son circunstancias de un siniestro o es una causa de un siniestro que no resiste mucho análisis o cuestionamiento. De haber sucedido los hechos como les comento, va a ser un siniestro que sí tiene cobertura. Definitivamente hay que, partimos de la buena fe, creemos de que los hechos sucedieron tal cual nos lo informan. Y obviamente tiene que haber una denuncia policial. Una denuncia policial que va a permitir que la autoridad competente tome conocimiento del hecho delictivo y que conste en la misma de cómo ocurrieron los hechos. Esa denuncia policial lo hace, por lo general, directamente el agraviado. Entonces, bajo esas circunstancias, digamos que el siniestro es bastante sencillo, no resiste mucho cuestionamiento. Definitivamente, esa circunstancia o causa del siniestro, tengo que ver si mi póliza tiene la cláusula de equipo móvil, tengo que ver si mi póliza cubre equipo electrónico, tengo que ver si mi cláusula de equipo móvil cubre el robo por asalto de equipos. ¿Por qué? Si bien es cierto hay un estándar en cuanto a las cláusulas y las coberturas que se otorgan en el mercado local, no nos confiemos en que todas las compañías cubren lo mismo. Digamos que al 90% podrían cubrir lo mismo. Ese 10% es un porcentaje muy importante que hace que leamos la cláusula de equipo móvil. Si tenemos con RIMAC, leamos esa cláusula. Si el cliente la tomó con Positiva, leamos su cláusula. Si la tomó con Pacífico, leamos su cláusula y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nos podemos dar ingratas sorpresas de que, oye, sí, pero equipo móvil cubre el robo por asalto. Sí, sí lo cubre, pero de repente se le ocurrió a algún genio de compañía de seguros o porque de repente tienen demasiada siniestralidad, decir, no, yo ya no voy a cubrir el robo por asalto de equipos mientras sean transportados
por las personas o trabajadores o colaboradores del asegurado. Ojo que les estoy haciendo ejemplos forzados o de repente extremos, pero puede pasar. Y se los digo porque no en equipo móvil, pero en otro tipo de cláusula, sí nos hemos dado con la ingrata sorpresa de que entre una compañía y otra hay diferencias, pero sustanciales. Perdón. Entonces, pasemos a un ejemplo en donde las circunstancias ameritarán ya un análisis más profundo o mayor. Pongamos el ejemplo de un incendio, ¿no? Digamos que el incendio siempre sirve como ejemplo y para comentar. Sabemos que se quemó un local, se incendió un local. El cliente irá presentando la información, nos alcanzará documentación. Tenemos que haber revisado también nuestra póliza para saber, oye, sí, de primera mano y con la información que disponemos, se trataría de un riesgo cubierto. Una póliza de incendio, como es silvestre, con la cláusula de todo riesgo, obviamente los incendios están amparados. Hasta ahí todo en orden, ¿no? Pero parte de la documentación que se pide es el atestado policial, avance de investigaciones policiales, y esto involucra que la policía haya hecho intervenir a sus peritos para tratar de determinar la causa u origen del incendio. También interviene seguridad del Estado, también intervienen los bomberos. Si bien es cierto, partimos de la premisa de que el incendio es un riesgo cubierto por la póliza, no vamos a terminar de saber, ojo que, hago un paréntesis, podría también en el ajustador de seguros haber solicitado la intervención de un perito en temas de incendios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información, ya sea del perito, o ya sea de seguridad del Estado, ya sea de la policía, va a ser importantísima, determinante para validar si la circunstancia del siniestro y o la causa del siniestro realmente encuentra cobertura según las condiciones, términos, coberturas de la póliza de seguros contratada. Vamos a ponernos en el escenario número 1. El perito determina que el incendio no ha sido, por ejemplo, producto de un cortocircuito, sino que durante sus labores de pericia encuentra que hubieron agentes externos que originaron el incendio. Supongamos, esto reitero, son supuestos, no necesariamente son casos reales, pero supongamos que el perito encuentra que, para poner un ejemplo donde todos podamos tenerlo más común, más reconocido en nuestra memoria, una pequeña bomba casera o bomba molotov. Entonces, que pueda haberse encontrado algunos rastros en algún rincón, esquina del lugar inspeccionado y que se siniestró. O sea, no es lo mismo un incendio producto de un cortocircuito a un incendio que ya pasaría, o sea, un incendio producto de un cortocircuito que puede ser accidental, súbito, imprevisto, pasaría a ser, si es que se encuentran elementos externos que pueden haber originado el incendio, habría que determinar, oye, ¿quién dejó esa bomba molotov casera, incendiaria, en el local del asegurado? Lo cual nos lleva a analizar también, oye, ¿fue un tercero ajeno y por lo tanto el siniestro se convierte en un daño malicioso? ¿O un daño malicioso que también tendría cobertura bajo el escenario de que la póliza es todo riesgo y también tiene la cláusula de daño malicioso, vandalismo, terrorismo? Si fue colocada por un tercero y no hay ninguna evidencia o prueba de que haya sido provocado por el mismo asegurado, entonces se activaría la cobertura ya no de incendio necesariamente, sino la de daño malicioso, vandalismo, terrorismo, y hablaríamos de que es un siniestro debidamente coberturado.
Pero ¿qué pasa si el análisis o indicios que se pueden complementar, además del perito contable, con la denuncia policial, hay indicios o eventualmente la policía concluye de que podría tratarse de un evento autogenerado? Que, ojo que no es que sea demasiado raro, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar, empresas que están mal financieramente, empresas que eventualmente podrían estar acostumbradas a hacer ese tipo de fraudes, porque ya estamos hablando de un fraude o intento de fraude. Entonces, las circunstancias del siniestro van a ser determinantes, circunstancias y causas del siniestro, van a ser determinantes dependiendo de las hipótesis a las que lleguemos o a la verificación de hechos que lleguemos para saber si es un evento cubierto o no, para saber si es que podemos pasar de la cobertura A la cobertura B, o si eventualmente sí tendría cobertura, pero hay que ver las exclusiones que tiene la cláusula de todo riesgo. No nos olvidemos que luego de determinada la causa o circunstancia del siniestro, lo que tenemos que volver a hacer es analizar nuestra póliza. Por eso es que es importantísimo poder determinar la circunstancia del siniestro. Y todo debidamente documentado y fundamentado para que tanto el asegurado como la compañía de seguros tengan la información fehaciente e idónea de que la opinión que emitamos tiene el respaldo suficiente y el sustento suficiente. O sea, tanto para amparar el siniestro como para su rechazo, se debe de contar con el sustento y soporte necesario, suficiente, para recomendar una indemnización o para recomendar el no pago del siniestro o su rechazo. Ahora, les voy a comentar también el tema de la circunstancia del siniestro, un caso ya que sí es un caso real, pero en donde los datos podrían tener alguna variación y en donde nos enfrentamos a lo que les comento. Circunstancia del siniestro siempre es fundamental. Circunstancia del siniestro, documentación de sustento, vamos a tratar un poco acá también ya, no solo de la circunstancia del siniestro, sino de la documentación de sustento del evento y pérdidas. Un camión grúa se accidentó, vamos a poner mientras transitaba por la Panamericana Sur. En realidad, este camión grúa, valorizado en $300,000 según póliza, un camión grúa de varias toneladas, se transportaba por sus propios medios, esto es importante tenerlo en cuenta, por sus propios medios, y se desbarranca y cae no más de 100 metros de profundidad, pero obviamente ya era una grúa que, por la magnitud de los daños, su reparación era más costosa ya que una máquina nueva, y su reparación no aseguraba que quede en buenas condiciones o en condiciones satisfactorias y seguras para volver a operarla. Entonces esto hacía que nos encontremos pues frente a una pérdida o daño que se considera como una pérdida total según nuestra apreciación, y eso ya había sido también informado a la compañía de seguros a través de los informes básicos y preliminares que el ajustador tiene que ir enviando a la aseguradora durante el proceso de atención de un siniestro. Nos enviaron la factura de adquisición del bien, nos presentaron relativamente algo que en lo personal me llamó algo la atención, pero nos presentaron relativamente rápido, en menos de 45 días, el resultado de la investigación policial y o atestado policial. La verdad que me extrañó, como les repito. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de documentos, por el proceso
de investigación que amerita, por el proceso burocrático que lamentablemente existen en nuestras entidades del Estado, policiales, se había salido más rápido de lo habitual. Y, entre otros temas, nos empezó a salir una serie de indicios que nos hacían pensar si realmente el siniestro había ocurrido. La grúa se había siniestrado. Teníamos la factura de adquisición de la grúa en $300,000, $350,000. Lo que no habíamos recibido, y algo que sí constaba en el atestado policial, siempre hay un resumen al final de documentos evaluados y analizados o entregados a la policía para que ellos casualmente tienes que demostrar la propiedad del bien, su procedencia, para que la compañía tome como certera o válida pues la denuncia y luego haga sus investigaciones. Uno de los documentos que aparecía en ese atestado policial era la DUA, es el documento único de aduanas. Entonces, dentro de nuestro análisis realizado el caso a la interna con la gente especializada, dijimos, oye, a ver, necesitamos el documento único de aduanas que nos permita tener información, entre otros. En ese documento está su valorización, está su procedencia, marca, modelo, y datos relevantes para tener una idea de que, oye, a ver qué... y en especial, condiciones en las cuales ha llegado esa maquinaria a nuestro país. Hago un paréntesis, esto, bueno, nos sirvió para ello, pero ojo que en los seguros de vehículos esto es más común. Y luego vamos a conversar o comentar el por qué. Entonces, ¿qué detectamos cuando requerimos la DUA? Se pudo detectar que el equipo, primero, que era de procedencia china, cuando aparentemente era americana. Se pudo detectar que no costó $350,000, sino costó $65,000. Entonces, ya teníamos algo más que indicios para empezar ya a sospechar que teníamos un caso con muchas posibilidades de fraude. ¿Qué ocurre? De que no puedo aseverar que sea el caso, pero normalmente compras un equipo de procedencia china, obviamente no es del año, por supuesto, tiene ya 5 o 10 años, lo importas, lo traes, puede estar en funcionamiento, podría haber estado en funcionamiento, pero es un bien que te costó, como les decía, $65,000, pongamos gas o derecho de aduana, no más de $100,000. Sin embargo, se aseguró a $350,000. Obviamente en la póliza tengamos en cuenta que nos exige asegurar a valor de reposición a nuevo, pero para este caso habría que ver, oye, realmente cuánto te costó, ¿no? Y cuánto cuesta hoy en día una máquina de esa naturaleza para llevarlo a su valor comercial y que el cliente reciba la indemnización adecuada. Pero no solamente se detectó eso, sino también, por ejemplo, logramos obtener a través de un equipo de procuración el mismo atestado emitido por la policía del sector en donde ocurrió el siniestro. Y algo que también indica la póliza y que obviamente indican las normas de transporte del Ministerio de Transportes es que ciertas unidades deberían ir con, se les denomina liebres. Quiere decir, normalmente son camionetas que van delante de, en este caso tendrían que haber ido adelante de el camión grúa para alertar de un peligro al resto de vehículos que transitan libremente por la carretera.
El documento que nosotros teníamos no indicaba nada al respecto. Cuando obtenemos el documento original de la misma policía, menciona que no contaban con liebre, no tenían ese requisito previo de seguridad. Y nos dimos cuenta de que el documento policial había sido eliminado o sesgado parte de la información. Un nuevo indicio de que algo estaba muy mal en el manejo de este siniestro. O sea, otro elemento más de duda para poder cuestionar el siniestro y saber si es que este era o no realmente un fraude o era un siniestro común y corriente y que debería ser indemnizado. Seguimos investigando. La factura de adquisición del bien había sido emitida por un pariente del asegurado. O sea, no era una empresa común y corriente constituida, o sea, había un vínculo ya familiar entre el comprador y el vendedor. Otra alerta o indicio de que, oye, esto no va bien. Que además logramos luego, según lo que indica la póliza, según las normas del Ministerio de Transportes, es que además vehículos o unidades del tonelaje como el del camión grúa que les menciono, no están permitidos para su transporte por sus propios medios en las vías de circulación o en las vías oficiales comunes y corrientes entregadas para el tránsito vehicular. Esas unidades solo podían ser movilizadas en camiones cama baja, por ejemplo. O sea, tienen que ser transportados o subidos a otro camión y este otro camión las desplaza. No pueden desplazarse por sus propios medios. Esto de acuerdo a las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y bueno, esos son algunos indicios, hubieron otros más. Esta empresa también estaba en una situación económica complicada. En realidad ya cuando surge alguna duda o indicio tienes que atacar diferentes frentes para finalmente llegar a concretar toda la información disponible posible para rechazar el siniestro. Este siniestro terminó siendo rechazado por los evidentes signos e indicios de fraude. Terminamos rechazándolo por la información recopilada, la compañía hizo lo propio. Sin embargo, el rechazo de un siniestro por tentativa de fraude es algo que se tiene que tomar con pinzas y con pies de plomo, porque se tiene que argumentar cuáles son los indicios encontrados para encontrar una exclusión de póliza o rechazo del siniestro, pero no se puede libremente o alegremente indicar: no señor, usted ha cometido un fraude, por lo tanto yo no le voy a pagar el siniestro porque pudiera haber alguna contrademanda. Finalmente, quien puede determinar si hay alguna responsabilidad de fraude o no es un juez. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, pero esto no significa que ante los indicios o información recabada se tenga la información o elementos suficientes para el rechazo de un siniestro. Y eso fue, en líneas, en resumen, más o menos, el caso que les traía a colación. ¿Por qué? Porque es importante poder determinar las circunstancias del siniestro. Si bien es cierto, acá el siniestro, ok, se volcó y desbarrancó un camión grúa, lo cual en principio determinaba que el siniestro se tenga cobertura. Luego hay que revisar todos y cada uno de los elementos y circunstancias del evento y la documentación que presenta el asegurado. Lamentablemente, en el caso de ejemplo que les pongo, había información manipulada, inclusive desde las autoridades competentes. Entonces, determinar las circunstancias del siniestro es fundamental
es determinante para poder saber si el siniestro debe o no tener cobertura. No sé si tengan alguna duda o consulta sobre el tema. Si no, pasamos al tema de la documentación de sustento del evento y pérdidas. Ese también, si bien es cierto, con el ejemplo que les he dado, hemos tocado de alguna manera este punto. Les voy a comentar algunos adicionales también de relativa o complejidad o mediana complejidad, en donde va más allá pues de la presentación de una denuncia, factura o informe técnico. ¿Alguna duda o consulta, chicos? Seguimos. Todo claro. Gracias, Karina. Gracias, Fabricio. En cuanto a la documentación de sustento del evento y pérdidas. Bueno, la documentación de sustento del evento es una y la documentación de las pérdidas es otra. La documentación del evento es para poder determinar las circunstancias del siniestro y por qué se produjo el evento. Hablábamos con el ejemplo que hemos tocado, y ¿por qué se produjo el incendio? ¿Por qué se produjo, en el otro ejemplo, el desbarrancamiento del camión grúa? Cuando hablábamos de documentos de sustento del evento, del incendio, mencionábamos, por ejemplo, el atestado policial que involucra la investigación del área o peritos de la policía en evaluaciones de incendio. O hablábamos también de la intervención y el informe que puede emitir un perito especializado en temas de incendio. Esos son documentación de sustento para analizar el evento. ¿De acuerdo? Eso nos va a permitir decir si el evento ha sido accidental, súbito, imprevisto, si el evento ha sido, si es un incendio a raíz de un cortocircuito, si el evento ha sido un desbarrancamiento, saber si es que realmente ha sido accidental, súbito, imprevisto, o eventualmente, oye, no, la unidad fue arrojada al abismo, oye, no, eventualmente determinar si la unidad tenía, eventualmente, por poner un ejemplo solamente, ¿sabes qué? Los frenos fallaron. Oye, la dirección falló. Entonces, eso hará de que se haga un análisis de pronto más a profundidad para saber, oye, ¿falló realmente de manera accidental, súbita, imprevista? ¿O ese fallo en la maquinaria hizo que se desbarranque? O sea, lo que les comento va relacionado a el evento o circunstancias propias del siniestro. Eso es fundamental para ver si es que el evento tiene o no cobertura según las condiciones de su póliza, según las condiciones de la póliza contratada por el asegurado. Eso por una parte. Eso y va relacionado, como les digo, al evento. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? De alguna manera, ¿por qué ocurrió? Y si eventualmente no llegásemos a saber por qué ocurrió, cómo, cuándo, por lo menos llegar a establecer hipótesis de la causa posible del siniestro, para esas hipótesis de causas probables del siniestro, llevarlas y analizarlas con las condiciones de la póliza, porque deberíamos de, si no tenemos la causa objetiva del siniestro, por lo menos esas hipótesis llevarnos a presumir razonablemente de que es un evento cubierto por la póliza. Porque las causas o hipótesis también podrían llevarnos a suponer que podría ser aplicable una exclusión de póliza. Y en cuanto a tema de evento, creo que es importante ponerles otro ejemplo de un contexto real y actual, en el cual también estamos trabajando nosotros, y es lo que les comentaba hace una semana exactamente, que es el siniestro de San Juan del Lurigancho, donde ha habido pues daños a una tubería. Como sabemos, una tubería de propiedad de Sedapal, eso está en todos los medios y más o menos se especula cuál puede ser el motivo de la falla de la tubería
y lo que puede haber originado obviamente que haya hundimientos de la capa asfáltica de las pistas y que además luego se genere, que ya sabemos es el desborde e inundación de aguas servidas. Vamos a hablar de la parte específica de los daños a la tubería, porque ahí tenemos dos eventos. Uno es el daño material propiamente a la tubería y otro es el daño a los terceros. Como les digo, nos vamos a enfocar en los daños a la tubería y lo que se presume actualmente que puede haber ocurrido el daño es, para empezar, esas tuberías en algún momento, hace algunos años, han sido reubicadas. ¿Por qué? Porque muy cercano está la estación del tren. Entonces, esas tuberías han sido reubicadas, es un primer tema o elemento a analizar, y son de material, no exactamente PVC, no tengo el nombre en este momento exacto en la memoria, pero digamos que son de PVC, es de un diámetro de 1500 milímetros, o sea, 1,5 metros, y esas tuberías se van uniendo una con otra y además tienen un pegamento. Obviamente esas tuberías reposan sobre la tierra y luego viene el compacto del material adecuado para que donde está la tubería esté todo debidamente compactado. ¿Qué es lo que se presume que puede haber ocurrido? Esa es una hipótesis. Ya las investigaciones más a profundidad nos podrán decir realmente cuál es la causa probable o la causa definitiva. Es de que ese compactamiento puede haber sido no adecuado y ha permitido que las fuerzas que vienen desde la superficie hagan presión sobre la tubería y parte de la tubería se hunda de tal manera de que ya no encaja perfectamente con la otra tubería, y al haberse generado un espacio entre una tubería y otra, ha permitido que la gravilla, la tierra y los otros componentes del terreno se vayan filtrando por la tubería. Y obviamente esto ha debilitado esa zona y ha hecho que la pista se hunda. Entonces, ese ejemplo lo traigo a colación, ¿por qué? Porque parte del análisis, evaluación, documentación, están participando ingenieros, especialistas en esos temas, ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, para poder llegar a la hipótesis o causa objetiva del siniestro, pero lo que les comento es parte del análisis. Pero análisis de la causa del siniestro, análisis del evento propiamente, para poder tener la causa objetiva o las hipótesis y decir, ok, eso tiene cobertura. En principio sí se trataría de un riesgo cubierto, pero traía este ejemplo, ¿por qué? Porque hay que documentarlo, fundamentarlo, y este caso resulta ser ciertamente de mediana o alta complejidad, pero sobre todo también es un siniestro complejo en tanto las pérdidas son millonarias. Y aquí hay que hacer una investigación seria, profunda de la causa del siniestro, del evento, para obviamente la activación de la póliza y luego proponer una indemnización y elaborar una liquidación. Luego viene, si seguimos en la misma línea y con este mismo ejemplo, viene la parte de sustento de las pérdidas. Como parte de sustento de las pérdidas tenemos que ver el antes y el después. Para sustentar la pérdida, por ejemplo, obviamente se necesitan los planos de la ejecución de la obra previa. Se necesitan los planos para su análisis y estudio, para saber si es que se ha cumplido también con las normas establecidas propias de construir o hacer una tubería
de esas características y si esta tubería o no, o si esta construcción o no era adecuada, teniendo en consideración que a escasos metros se encuentra la estación del tren. Y si el peso de la estación del tren, y si las vibraciones producto del tránsito propiamente del tren pueden haber o no incidido en los daños que se han ocasionado. Bueno, una parte, como les digo, es, oye, saber los planos, saber cuánto costó la obra, y la otra parte es qué hacer para subsanar la emergencia, y además, qué hacer para realizar o efectuar la reparación definitiva. Para ello, obviamente, se ha contratado a contratistas especializados en estos temas, quienes tienen que estimar los costos de la reparación, debidamente costos con sus partidas, metrados, debidamente individualizados, el equipo que trabajará con ellos, ingenieros, técnicos, operarios, maquinaria necesaria para la realización de la obra de la manera más adecuada posible, eventualmente asesores, materiales de construcción. Todo eso ya forma parte del sustento a través de presupuestos, proformas o facturas, si es que hay gastos que ya se hubieran realizado, para llegar a la solución o reparación final de esa tubería. Y no solamente de su tubería, sino también pues de la capa asfáltica dañada. Entonces, de esta manera más o menos espero haber sido claro en comentarles cómo necesitamos sustentar el evento y además cómo necesitamos sustentar la pérdida. Obviamente, a efectos de la pérdida, tenemos que tener en consideración que existen valores o precios promedios del mercado constructor para volver a construir o reparar lo que se ha dañado. Sin embargo, no se puede dejar de evaluar y tener en consideración el efecto mediático que ha tenido este evento y si ante la emergencia es necesario pagar algún sobrecosto. Tenemos una consulta de Clara. Una consulta, dice, ¿esos contratistas los contrata la compañía o el asegurado? En este caso en particular te explico cómo funciona. El contratista lo elige el asegurado, corre bajo su cuenta y responsabilidad seleccionar al proveedor idóneo para la realización de la obra, que le brinde obviamente la seguridad y confianza de una ejecución de obra adecuada y que además cumpla con el cronograma de obra, respete los precios y que le dé la garantía necesaria luego de haber sido concluida o entregada la obra. Eso lo elige el asegurado. Y es la compañía de seguros, de acuerdo a lo que determina la póliza, normalmente en empresas del Estado, es la compañía de seguros que luego que el asegurado ha elegido a su proveedor de confianza, en este caso contratista, evalúa el presupuesto, en este caso el presupuesto es evaluado por el ajustador de seguros y determina si es procedente o no. No se pone en duda el seleccionar al proveedor. Lo que se tiene que validar es que los costos, partidas y gastos sean razonables y cubiertos por la póliza. Entonces, efectuado eso, el ajustador de seguros le dirá a la compañía de seguros si consideramos que es conforme contratar a ese contratista, si consideramos que es conforme los daños que se van a reparar, si consideramos que es conforme los precios y costos considerados por el contratista. Porque, ojo, no nos olvidemos que lo que se debe de
de reconocer en la póliza son los daños ocasionados directamente por el siniestro. La póliza no debería de reconocer mejoras que se puedan realizar durante la ejecución de la reparación. En ese orden de ideas, el asegurado elige al proveedor o contratista. El ajustador evalúa los costos cotizados por ese proveedor o contratista, evalúa que alcancen cobertura según la póliza, evalúa que sean razonablemente esos gastos según precios del mercado constructor y que esos daños guarden relación directa con el siniestro en cuanto a metrados, tipo de reparación, costos, y le dice a la compañía de seguros, señores compañía de seguros, conforme procedan a emitir la orden de servicio para ese contratista, porque será la compañía de seguros quien emite una orden de servicio, quien de alguna manera, quien se hace responsable de los pagos hacia ese contratista. Se hace responsable de los pagos, más no del trabajo que realiza el contratista. Entonces, esperaría haber absuelto tu consulta, Clara. Me dirás si quedó aclarado. O si tienes alguna duda o consulta adicional, por favor. Porque acá venimos ya a un tema también muy interesante, que son las prescripciones de seguridad. Perfecto, Clara, gracias. ¿A qué hora es el...? A las 11. En 6 minutos, chicos, tenemos nuestra pausa. Entonces, vamos a conversar no sé si tengan alguna duda o consulta adicional sobre documentación de sustento del evento y de las pérdidas. En todo caso, voy a poner algunos ejemplos más respecto a las pérdidas, para luego ya en la segunda parte entrar a prescripciones de seguridad. Vamos a rematar el tema de sustento del evento y pérdidas, y ahí también les podemos comentar que, más allá del ejemplo que les he dado, también podemos tener pues siniestros en donde, por ejemplo, hemos tenido no hace mucho un tema de robo por asalto de existencias relacionadas a una empresa que se dedica a instalación y suministro de partes y o piezas de sistemas contra incendios. Este trabajo, la causa del siniestro estaba relativamente clara y sustentada, fue un robo por asalto, se sorprendió al vigilante, se manejó al vigilante y luego empezaron los amigos de lo ajeno, delincuentes, a llevarse todas las existencias posibles o equipos que estaban dentro del local asegurado. ¿Qué ocurre en este caso? De que habían aproximadamente unos 200 ítems involucrados en pérdidas. Entonces, parte del análisis de estos ítems involucrados como sustraídos era tener pues las facturas de adquisición, tener las guías de remisión que acrediten que esos ítems o existencias efectivamente han ingresado al local del asegurado, y el volumen de ítems hacía que obviamente la documentación sea voluminosa y que el análisis sea más detallado y preciso. ¿Qué ocurrió, por ejemplo? Como habían gran cantidad de ítems involucrados, el cliente pasó información de sustento, pero que no fue información de sustento completa o satisfactoria para nosotros. Entonces, digamos que el 50% de la mercadería aún no tenía sustento que acredite, obviamente, la propiedad, la pérdida, el ingreso de la mercadería, porque acá también tenemos que chequear un tema de inventario de existencias, CARDEX, porque hay que saber realmente qué cantidad de existencias tenía el asegurado el día del robo, hasta el día previo del robo, porque hay, obviamente, que tener en cuenta que hay un stock a esa fecha, que hay ventas, que hay compras, que hay traslados de mercaderías de un lugar a otro entre los locales del asegurado, para decir, bueno, al día del siniestro se contaba con X cantidad de artículos y después del siniestro efectuado el inventario correspondiente teníamos de repente X
menos 100, X menos 500, depende. Entonces, el cliente nos presentó documentación que era parcial, que no era completa, y decidimos en este caso, con el apoyo de asesores contables y personal propio de nuestra empresa, ir a las oficinas del asegurado, previa coordinación obviamente, para verificar sus activos, para verificar sus inventarios, perdón, para verificar facturas, verificar CARDEX de los bienes que no habían sido adecuadamente sustentados a través de sus sistemas. Hoy en día, si no todas las compañías, la gran mayoría o empresas tienen sus sistemas contables, o perdón, tienen su contabilidad automatizada. Y gracias a ese trabajo, a través de nuestros asesores contables con personal de la empresa de ajustes, se pudo ya complementar la tarea o labor para definir, oye, sí, efectivamente, la pérdida reclamada que hoy en día tenemos sustentada a un 50 o 70%, con el análisis o trabajo hecho en campo, en las oficinas del cliente, con la auditoría en sus sistemas, nos permite comprobar a un 90% o más de que efectivamente la pérdida es la que ha sido reclamada, ha sido la reclamada. Entonces, con esa información, se complementa la información presentada por el asegurado, más la información recabada en sus oficinas a través de sus sistemas, se capturan imágenes, pantallazos, información de sustento que finalmente nos dé el soporte suficiente para determinar con objetividad y con el soporte suficiente que la pérdida reclamada es correcta, de tal manera de que luego podamos emitir la liquidación de pérdidas adecuada y sustentada, principalmente sustentada. O sea, no porque el cliente reclama 100, se le va a tener que asumir de que es correcto y que hay que trabajar la liquidación sobre 100. Hay que documentar la pérdida, sustentar la pérdida, justificar la pérdida, a través de los medios probatorios suficientes e idóneos, de tal manera de tener el soporte suficiente ante cualquier cuestionamiento y auditoría de la compañía de seguros, pero principalmente porque nuestra labor debe ser, la labor del ajustador, perdón, debe ser objetiva, imparcial, profesional. Entonces, con este ejemplo, hacemos la pausa y nos vemos, chicos, en unos minutos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos luego. Gracias. Acá tengo, porque quiero que se